puedo decir muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acostumbrados ya, después de 10 años. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los presentes, y tenemos que rescatar realmente la idea esta nació de una charla que mantuvimos con Juan Pedro Mervilá, uno de los disertantes, y Marcelo Rey. Y la idea es repasar un poquito, porque estamos olvidados de todo lo que está sucediendo en la Argentina y la presión tributaria que estamos teniendo en este momento, no solamente el sector agropecuario, sino todos los sectores de la actividad económica argentina. Tenemos que ser conscientes también que un legislador no puede saber todo, y hay que tener humildad para invitar a los que realmente saben, para informarnos, para ponernos al tanto, para actualizarnos. Y por eso es que lo hemos llamado a Juan Pedro Mervilá, a Santiago Sanvaliente, a Ricky Negri, en el cual escucharemos las disertaciones, que andarán entre 25 minutos cada una, y después vamos a dejar libre a preguntas, y los legisladores que nos acompañan también, si quieren opinar, quieren hablar, etcétera, etcétera. Así que no voy a hablar más, vamos a dejar que hablen los que saben, y lo voy a presentar al doctor Juan Pedro Mervilá, que nos hablará sobre presupuesto, régimen federal, inconstitucionalidad de impuestos aplicados al campo y propuestas rectificatorias. Así que, Juan Pedro, todo bien. Muchas gracias, especialmente por esa exageración de los que saben. De mi parte siempre he dicho que lo que he hecho es estudiar. El día que aprenda es otra cosa. El único esfuerzo que me atribuyo es ese. Así que muchísimas gracias. La preocupación en lo personal, porque estas cosas por supuesto que se hacen en conjunto, pero todos tenemos alguna motivación, alguna razón especial. Mi preocupación personal es por lo que se viene. Y no es por lo que se viene, ni siquiera hoy yo no voy a hablar de cosas demasiado específicas del sector. Para eso hay técnicos muy especializados como Santiago en la parte contable y tributaria, como Ricky, todo lo que sabemos, que es uno de los grandes técnicos de la nueva generación en ACREA, pero además lo es en forma personal. Tuve el orgullo de haber sido profesor en el CEIDA de tus padres, así que imagínense, vamos juntando las generaciones. Lo que me preocupa de lo que viene es la labor parlamentaria. Me preocupa honestamente la tarea de los legisladores y por supuesto de todos sus cuerpos técnicos y asesores. No porque no confíe en ellos, no porque tenga perjuicios. ¿Se escucha mal? ¿Hay algo? ¿Me estoy manejando mal el micrófono o la distancia? ¿Un poco más lejos? ¿Todos oyen bien? Gracias. Insisto, no porque los que venimos hoy a hablar nos creamos maestros ciruelas, ni muchísimo menos, sino porque han pasado muchos años y hay gravísimas desviaciones institucionales que no han sido corregidas. No entro en que si se pudo, no se pudo, se intentó, no se intentó. Son gravísimas desviaciones institucionales, yo diría que desde todo punto de vista de la estructuración de la nación y desde las repercusiones para todos los ciudadanos, son tanto más graves que algunas de estas fantochadas que vemos últimamente, que no son más que cosas hacia afuera, por la galería. Esto hace a las bases del funcionamiento institucional, y cuando las bases del funcionamiento institucional se desvían, nadie lo denuncia y nadie trata de hacer el esfuerzo de volver las cosas a su carril, se incorporan a la cultura popular. Y esto es gravísimo, porque en definitiva las nuevas generaciones empiezan a comportarse conforme lo que ven y no lo que debe ser. Disculpen la deformación del deber ser jurídico, pero la verdad es que estamos en un gravísimo riesgo institucional. Yo vengo diciendo con mucha audacia y sufriendo la sorna de muchísimos colegas y de mucha gente que ni siquiera están en el derecho, que la Argentina ha dejado de estar en un estado de derecho hace mucho tiempo.
Entonces lo que yo vengo a hacer hoy es lo más sintéticamente posible. Cada uno de estos temas tiene unas profundidades y unas ramificaciones técnicas fenomenales, pero no es la idea de hartarlos, sino dar un cuadro. Por lo tanto, me disculpo si muchos de ustedes saben todo esto que voy a decir, pero lo quiero decir como un repaso entre nosotros y para que podamos difundirlo, porque si no tenemos esto presente, me parece que la labor parlamentaria en un año electoral como este, de acá al 15 y hacia adelante, no va a tener demasiado alcance si no van a fondo. Hay algunas cosas, no soy ingenuo, sé que la política las hace imposibles, pero que la política circunstancialmente haga de enorme dificultad y hasta imposible alguna realización de estas, no quiere decir que tengamos que renunciar a insistir para lograr que se haga lo que se debe hacer, que es volver a las fuentes, volver a la Constitución, volver al Estado de Derecho. El repaso que les propongo es muy sencillo y consiste básicamente en lo siguiente. Hay un instituto que se ha hecho, no digo una moda, se han acostumbrado, de hecho una rutina, que todos los años en realidad es un ejercicio puramente parlamentario y dirigido principalmente a una cuestión de contabilidad pública, que es el presupuesto. El presupuesto en cualquier estado y en el régimen argentino, representativo, republicano y federal, es probablemente el más republicano de todos los institutos que contiene la Constitución. No porque no haya otros derechos mucho más personalísimos o de simpatía o de empatía espiritual y de libertades, sino porque es un instituto de un enorme pragmatismo que tiene en su esencia el sentido republicano. El artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional, dice que es el Parlamento, ustedes, el que debe fijar anualmente el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos en base al programa general de gobierno, es decir, que propone el Ejecutivo. Yo recuerdo como ejemplo extremo contra esto las declaraciones del hoy senador Fernández, que se horrorizaba porque había habido un intento, creo que fue el año pasado, de modificar el presupuesto que había elevado el Poder Ejecutivo, el gobierno. La responsabilidad es de este Congreso, no de elaborarlo, sí de fijarlo. Y si tiene que cambiarlo, lo cambia, por razones muy elementales. De todos los poderes del Estado, mal llamados poderes, pero bueno, en realidad el poder del Estado es uno solo y se divide en funciones, esta es la idea de Montesquieu. Pero para que nos entendamos, los tres poderes del Estado, de todos ellos, el elegido como el más representativo desde el punto de vista republicano es el Parlamento, porque es multirrepresentativo y por lo tanto se supone que es lo más parecido al mosaico social, a los principios que sostienen la sociedad en un momento determinado. Por eso algo tan sensible como es el presupuesto, que es la plata de los ciudadanos, tiene que ser fijado anualmente, aún en contra de las técnicas contables ideales que son las multianuales, los presupuestos multianuales. Esto no, esto tiene que ser todos los años. ¿Y por qué? Porque el presupuesto es esencialmente, no digo exclusivamente, pero casi me atrevería a decir que es exclusivamente desde el punto de vista de la naturaleza, de la esencia, un permiso de gasto que todos los años le da la sociedad a la administración de turno. No es un permiso de recaudación, no es un permiso de recaudación. La sociedad no le permite recaudar hasta cierto límite para que se haga lo que se quiera. Es un permiso de gasto. Lo primero que hay que autorizar, que necesita ser autorizado por parte de una administración gubernamental, es el gasto. Tiene que decir en qué y cuánto.
¿De dónde va a salir que son los recursos? Es el cálculo. La Constitución está muy bien escrita. Cuando dice que tiene que fijar el presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos, está diciendo claramente, señor, la ciudadanía todos los años tiene que autorizar, por sí o por no, modificando todo lo que haga falta, a través del órgano más representativo, más republicano, que es el Congreso, el presupuesto. Es un instituto absolutamente republicano. ¿Qué ha pasado en estos años? Lo podemos ver en la pasada. Se ha violado la República, abiertamente, con dos herramientas que ustedes conocen muy bien y que algunos, cuando las decíamos en el año 2005, nos miraban como bichos raros, y yo he algún colega que se burló diciendo, bueno, pero ¿de qué estás hablando? Es el presupuesto, hay que discutir los números. No, es la República. No hay números sin República, no hay números serios sin República seria. Los dos elementos fueron, después voy a decir por qué lo hicieron, pero los dos elementos fueron la modificación de la Ley de Administración Financiera y, bajo una presunta imagen de prudencia, un cálculo siempre escaso de las posibilidades reales de crecimiento económico y por lo tanto de recursos fiscales. Las dos veces se viola la República. Con la autorización al jefe de gabinete de cambiar la imputación de los gastos del presupuesto aprobado por el Parlamento, el permiso que dio la sociedad para gastar en eso deja de ser un permiso para gastar en eso, y hay un señor que dice que se gasta en lo otro. Esto viola abiertamente, tergiversa la voluntad legislativa que autorizó ciertos y determinados gastos para ciertas y determinadas cosas y en cierta y determinada medida. El otro elemento con el cual se ha violado permanentemente el sentido republicano del presupuesto son los cálculos de crecimiento económico en la época en que había plena recuperación, escasos. ¿Qué sucede? Sucede que finalmente el fisco recauda más que el cálculo previo en el presupuesto. ¿Qué hace con esa recaudación? La tiene que volcar al presupuesto. En el presupuesto, ¿qué gastos se previeron para esos recursos? Ninguno, si no estaban previstos. Por lo tanto, con el manejo arbitrario por parte del jefe de gabinete del cambio de destino asignado en el presupuesto a ciertos gastos y con recursos excesivos que no tienen gastos asignados, se hace lo que se quiere con la plata de todos nosotros. Y esto no es un tema económico, este es un tema profundamente republicano, profundamente institucional, y esta violación es sistemática durante por lo menos todos los años de ejercicio de la actual administración gubernamental. El segundo punto que tendremos que repasar, voy muy sintéticamente, y espero no pasarme con el horario, son las divisiones potestativas estatales, porque esto hace el federalismo. La Argentina en su régimen federal ha dividido, respecto del tema impositivo y fiscal, en jerarquías, depende de los estados. Hay solamente dos estados en la Argentina, el nacional y los provinciales. Por favor, no caigamos en la tontería de que los municipios son estados. Los municipios forman parte de las provincias. Si las provincias fueran federales, no son federales las provincias. No son federales. Federal es la nación. Si las provincias fueran federales, la Argentina no sería una república federal. Sería una confederación nacional de confederaciones provinciales de estados municipales. Y eso no es la Argentina. Por eso el artículo 5 de la Constitución Nacional muy claramente dice que las provincias se dictarán sus propias constituciones bajo la forma representativa republicana. No dice federal. Federal es artículo 1 para la nación. Esta desviación ha provocado muchas cosas. Por de pronto, ha provocado que los parlamentos se hayan permitido, según las necesidades fiscales de cada uno de los estados, saltar la valla de las restricciones delegativas
y haber delegado en forma absolutamente ilegítima e inconstitucional potestades a los poderes ejecutivos. Se han permitido también arrogarse la creación de tributos de aquella naturaleza que en la Constitución no les están asignados a esos estados. Y se han permitido en el nivel local que las provincias, a través de sus parlamentos, también toleren cargas municipales que están totalmente alejadas del régimen legal, totalmente ilegales. La provincia de Buenos Aires es un muestrario espectacular de ilegalidad. Todo el régimen, todo, y me hago cargo de lo que digo, todo el régimen impositivo municipal de la provincia de Buenos Aires es ilegal, es inconstitucional, todo, sin excepción. Algunos tributos entran, pero si analizamos las ordenanzas fiscales y tributarias anuales, vamos a encontrar que en todas ellas no hay no menos de media docena, a veces la columna vertebral de las finanzas públicas administrativas municipales, que están fuera de la ley y de la Constitución. Pero veamos entre nación y provincia, que es lo más interesante, porque son los estados, el Estado Nacional y Provincial. Ustedes saben que las provincias, en materia tributaria, es uno de los terrenos en los cuales se reservaron más potestades que las que delegaron a la nación. Por lo tanto, la nación tiene un poder impositivo muy restringido. En principio solamente, y como potestad compartida con las provincias, puede establecer impuestos indirectos, no directos. Impuestos directos solamente pueden establecer las provincias. La nación, en casos excepcionalísimos, artículo 75, inciso segundo, casos de emergencia, que no es la emergencia que estamos viendo, no me quiero adelantar con el tema, lo voy a tratar después, el tema de la emergencia, pero es excepcionalísimo. Por lo tanto, estamos viviendo algunas situaciones realmente muy curiosas. Facultades originarias, entonces, potestativas para poder establecer tributos, las tienen solamente la nación, y son originarias porque al fundar la nación, las provincias, al fundar las provincias la nación, para ponerlo más claramente, le delegaron algunas facultades y entonces son originarias porque son desde el origen de la nación. Y originarias también las tienen las provincias, no solamente desde que conformaron en la nación, sino que históricamente las tenían de antes porque son preexistentes. No olvidemos que en el acta de 1810, cuando se ordena una expedición al interior del país para convocar a lo que va a ser en el futuro la Argentina, la nación argentina, la orden del gobierno central revolucionario es una expedición que vaya a las provincias. La Argentina, la célula madre institucional de la Argentina son las provincias. La nación vino después y los municipios también. Porque aunque hayan existido sociológicamente en virtud de la ley de Indias y de las leyes españolas, institutos parecidos a lo que hoy es un municipio, la creación institucional arranca en 1853 y ahí las fundacionales son las provincias y ellas son las que se obligan a crear un régimen municipal dentro de ellas y las que se comprometen a ser una única nación en una única república federal nacional. Las facultades delegadas, en cualquier caso, tienen en el derecho constitucional tributario argentino algunos límites muy claros. Tienen que estar limitadas en el tiempo, es decir, pueden ser transitorias, por acuerdos o situaciones extremas de emergencia, el que citado 75.2 de la Constitución. Tienen que ser limitados en cuanto a la materia, tributos especiales y sin repetir el hecho imponible. Tienen que ser de alcance limitado en cuanto a la jurisdicción, alcance solo territorial, y de naturaleza jurídica menor, es decir, nunca de aquella naturaleza que solo comparten nación y provincias, establecidas en los artículos 4, 75.2, especialmente párrafos primero y tercero de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los señores parlamentarios tienen que estar muy atentos, porque cuando vienen las necesidades fiscales de los gobiernos, en lugar de atender tanto a esa preocupación, lo primero que tienen que ver es si el tributo que van a crear realmente está dentro de las potestades que ese Parlamento puede crear o no.
Después no le echen la culpa a la justicia que los declare inconstitucionales las leyes, ¿eh? Esto tiene que ser de origen. Esto es una toma de conciencia de los parlamentos. Lo mismo sucede con los parlamentos provinciales, ¿eh? Hoy estamos hablando del ámbito del Parlamento Nacional, por eso me detengo un poco más, pero la verdad es que esto vale también para los parlamentos provinciales. Como abogado con 41 años de ejercicio profesional, no sé si sé o no sé, dije, estudié nada más, pero dedicado a la materia de derecho constitucional público, provincial y municipal en particular, nunca he visto como en los últimos 6, 8 años, por fijar una fecha arbitrariamente, la cantidad de producción legislativa inconstitucional que han producido los parlamentos estatales, tanto a nivel nacional como provincial. Hay pocas leyes tributarias que resistan un análisis de constitucionalidad. Y esto es una responsabilidad de aquellos que las dictan. Insisto, yo entiendo las premuras, las necesidades, las exigencias, las responsabilidades respecto al financiamiento del Estado, que ha pasado a ser, parece que, el punto máximo de un altar, cuando el altar debería ser la República, los ciudadanos y la nación. Y bueno, y si la República y la nación no puede algunas cosas, tendrá que limitarse y tendrá que hacerlo en forma progresiva, pero esas necesidades no pueden anteponerse a la estructura básica. Déjenme decir una herejía. En las democracias republicanas como la nuestra, cuidado, democracias republicanas, no hay otra forma de democracia en el derecho argentino. Las democracias directas no son democracia en Argentina, Si no son republicanas no es democracia, es otra cosa, es un régimen distinto. En las democracias republicanas, digo, es más importante, y esta es la herejía, las formas que el contenido. Porque las formas son la estructura y la estructuración de la vida en sociedad. No solamente de la relación entre los particulares, sino muy especialmente de la relación entre el Estado y los ciudadanos. Por lo tanto, hay que respetar las leyes por malas que sean. Las leyes las cambian las legislaturas, no los fallos de los jueces. Y mientras existan hay que respetarlas. Y si los contenidos son malos, hay que cambiarlos por otra ley. Y la forma de cambiarlo es lo sustancial. Porque si se las cambia de prepo o por otra vía, se viola el régimen institucional. Hay que respetar las formas existentes y hay que respetar las formas para cambiar los contenidos existentes. De lo contrario, no tenemos república. El tercer punto que quisiera repasar, para no quedarme demasiado en esto, aunque entusiasma desde otros puntos de vista, son las desviaciones actuales. Porque no quise hacer este repaso tan sintético, por eso pretendo no dar tantas explicaciones, sin que veamos en la práctica las cosas que nos han estado pasando. Permiso. Mi premisa, y me hago cargo a título personal de lo que digo, y lo reitero, lo dije al principio, es que estamos ante una ausencia del Estado de Derecho desde su raíz institucional. Nos fijamos mucho en las violaciones a las leyes y no nos damos cuenta las violaciones en la creación de las leyes y de los actos administrativos. A esto estoy apuntando en la charla de hoy. Hay una marginación de la Constitución Nacional sustituida por creaciones legislativas en uso político de mayorías absolutas parlamentarias. Y hay una marginación del órgano potestativo para el control de aplicación constitucional, que es el Poder Judicial, en especial la Corte. A ver si puedo ser más gráfico. En la tendencia de quienes manejan el poder político hoy en Argentina, se ha decapitado la Constitución. De la pirámide jurídica se ha quitado la Constitución, que es el vértice y base de todo. Por lo tanto, también hay que decapitar el órgano que la puede aplicar, que puede obligar a prestar atención sobre ella. Todo este ataque a la justicia no es más que una consecuencia de la marginación que se ha tenido respecto a la Constitución. Y se ha pretendido institucionalizar, usando las instituciones,
del nivel legislativo para abajo. Los parlamentos han sido lamentablemente los instrumentos para esta profunda tergiversación institucional. Los ejemplos legislativos puntuales, yo lo llamaría en términos jurídicos la nueva pirámide jurídica desaparecida de la Constitución y atacado el órgano que la puede poner en vigencia o nos puede hacer volver a ella permanentemente, que es la justicia, especialmente la Corte Suprema Nacional. Nos encontramos con que hay una nueva pirámide jurídica. La nueva pirámide jurídica, discúlpenme la autorreferencia, pero estoy grande y hay algunas cosas que me puedo permitir decirlas porque lo vengo diciendo desde el año por lo menos 2005 y lo he dicho en este ámbito, y muchos legisladores que ya no están, a lo mejor algunos de los que están, han recibido desde distintas instituciones y a título personal infinidad de trabajos escritos de mi parte sobre este tema. Por eso me permito insistirlo hoy a modo de resumen. En la cúspide de la pirámide jurídica de este gobierno y de este proceso está la Ley de Emergencia Económica Nacional. Y esto nadie lo preguntó. ¿Qué está, Ricardo? Y a mí me desespera. Si ustedes se tomaran el trabajo, que a mí me tocó hacerlo, de analizar, hacer la investigación legislativa del proceso de creación de normas en rubros determinados, de rubros muy puntuales, sectoriales, hasta otros temas, toda la escala va llevando a una justificación. Los actos administrativos, tanto como las leyes, se han dictado en estos últimos 10 años en función de la emergencia. Es extraordinario. Corrimos la Constitución y pusimos la emergencia. Hemos cambiado la pirámide jurídica. Pero además, una emergencia trucha. Absolutamente trucha. Y me voy a permitir decir por qué. Primero, porque viene desde entonces ininterrumpidamente, y esto es permanencia, no emergencia, toda la doctrina jurisprudencial de la Corte Nacional desde hace años y toda la doctrina jurídica privada establece que una de las condiciones de la emergencia es la transitoriedad. Nosotros estamos en estado permanente de emergencia. Y esto no es ingenuo, porque como todas las regulaciones se han dictado sobre la base de la emergencia, están los considerandos. Si ustedes leen los textos completos, fundamentos y considerandos de actos administrativos, por ejemplo, todas las regulaciones en el sector agropecuario, ya que estamos hablando desde allí, todas terminan diciendo que en función de la emergencia se permiten crear esto, dictar aquello, ordenarlo de más allá, regular, reglamentar. Por lo tanto, primer vicio, la permanencia. Esta emergencia ya no es legítima. Segundo vicio, las suspensiones. Las suspensiones de los derechos y de las jurisdicciones potestativas que transitoriamente permite una emergencia, que le permite a lo mejor al Estado Nacional hacer una cosa que no estaba potestado, o que permite que desde el ámbito gubernamental se restrinjan algunos derechos individuales, tiene que ser otra vez transitoria y parcial. Y parcial. No hay emergencia que justifique la anulación total y definitiva de un derecho individual. Esto es unánime en toda la doctrina por años en la Argentina. Sin embargo, un gobierno como este, que sufre de incontinencia normativa, escupe actos administrativos, normas de toda índole y jerarquía permanentemente sobre la base de la emergencia, por encima de todos los derechos. Acá ha habido conculcaciones de derechos totales y absolutas. Y otras, que si no son totales y absolutas porque han sido un poquitito más prolijos, le han puesto tales restricciones en forma permanente que equivale a no tener el pleno ejercicio del derecho. Por otra parte, la emergencia original que existió siempre en la Argentina fue el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, que es muy restrictiva. Son temas de seguridad nacional. No los quiero hartar con la lectura, pero es muy breve.
Dice, bueno, solamente, cuando habla de los impuestos directos e indirectos, dice la nación solamente podrá establecer impuestos directos por tiempo determinado y en casos de emergencia en los cuales esté en juego la seguridad nacional, bla, 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 bla. Ninguno de los argumentos que tiene la legislación de emergencia actualmente vigente.